Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Es un placer estar juntos nuevamente para adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Nuestra recomendación es que además de absorber el significado de lo que leemos, pongamos por obra lo que Dios nos habla. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida. Comencemos. Esta lectura se basa en el capítulo 10 de Marcos en la versión Reina Valera de 1960. Y levantándose de allí, vino a los términos de Judea y al otro lado del Jordán, y otra vez se juntó el pueblo alrededor de él, y como tenía por costumbre, les enseñaba otra vez. Y se le acercaron fariseos, preguntándole para tentarle, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán dos en una carne, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, les volvió a decir, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi causa y por el Evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Y tomando aparte a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él, diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y oyendo esto los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Después vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Taimeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11 de Marcos. Y cuando se acercaban a Jerusalén, a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, envía 2 de sus discípulos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el encuentro de 2 caminos, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros, ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces, diciendo, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y mirando alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaría en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie llevara utensilio por el templo. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo matarle, pero tenían miedo del pueblo, porque todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Cuando llegó la tarde, salieron de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y vinieron otra vez a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Respondiendo Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos, del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? ¿Y si decimos, de los hombres? Tenían miedo del pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y antes de que continuemos con nuestra lectura, si nos estás viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, quiero invitarte a que te suscribas para ser parte de nuestra comunidad comprometida con la palabra. Pero si quieres recibir muchos más recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invito a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Capítulo 12 de Marcos. Entonces comenzó Jesús a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lugar para el lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiera de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Aún le quedaba uno, su hijo amado, le envió, al fin, también a él, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y le tomaron, y le mataron, y le arrojaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Le enviaron luego algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres recto, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios conforme a verdad. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? Mas él, comprendiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Y ellos se lo trajeron. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Jesús respondiendo, les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Vienen luego a él saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare mujer, pero no dejare hijos, que su hermano se case con su mujer, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó, y murió sin dejar descendencia, y el tercero igualmente. Y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús respondió y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos han de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros mucho erráis. Fueron a él algunos de los escribas, que habían oído a los saduceos, y discutiendo con él, entendían que les había respondido bien. Y le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Respondiendo Jesús, decía enseñando en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo, pues, puede ser su hijo? Y la gran multitud le oía de buena gana. Y les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los estatutos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Son gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. De esta forma, concluimos la lectura bíblica de hoy. Este momento es perfecto para que te acerques al Señor y le escuches para que Él te confirme lo que te ha hablado en su palabra. Recuerda que en rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con estas lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No se trata de solo oír, sino también de hacer, porque no solo queremos una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. En caso de que aún no te hayas suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Deseamos para ti un bendecido día y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la Palabra de Dios.